Presidente de la República, actual legislador de nuestro país, el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. Arranque, don Ramiro. Lucio, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, encantado, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y a todos los ecuatorianos a través de I-99. Saludos cordiales. Lucio, una pregunta. En el seno de la Asamblea Nacional hay un reacomodo de fuerzas dada la ruptura que tuvo el presidente Noboa con sus aliados Revolución Ciudadana. Ha habido desmembraciones, han habido nuevas adquisiciones. ¿Cómo va el tema del equiparamiento de fuerzas? El Ejecutivo ha logrado acaparar para sí una mayoría simple, no calificada, pero ¿la ha logrado formar o no? A ver, en este momento los correístas se quedarían con 45, 46 asambleístas y del otro lado habría una mayoría, una posible mayoría de 90, 91 asambleístas suficientes para aprobar todas las leyes en beneficio del país y sobre todo para aprobar los proyectos de ley que envíe el presidente de la República de acuerdo a las 9 preguntas aprobadas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. Y en todo caso, pues, el gobierno nacional ya ha aprobado la mayoría de leyes que le interesaban, sobre todo desde el punto de vista económico, y en este momento casi que ya no necesita una mayoría correísta, y por eso más bien creo que es una oportunidad para que el presidente de la República reconstruya, reorganice su gobierno en sectores estratégicos que están en manos de correístas, como por ejemplo Petroecuador, como por ejemplo en el sector de las aduanas. Yo creo que ahí se debería hacer una reestructuración para que el gobierno pues tenga mucho mayor éxito que el que ha tenido hasta el momento. Lucio, yo creo que este 24 de mayo también toca una nueva elección del presidente de la Asamblea Nacional y de las comisiones legislativas. ¿Estoy en lo correcto? Pienso que posiblemente no, porque el presidente de la Asamblea y las comisiones normalmente deberían durar 2 años, a no ser que haya cambios de mayoría, y entonces obviamente se pueden redireccionar las comisiones e inclusive se podría nombrar un nuevo presidente de la Asamblea. Así ha ocurrido en congresos y asambleas anteriores. Todo depende de la mayoría. La Asamblea se mueve por votos y esos son los que deciden en ocasiones de manera favorable para el país y en otras pues en contra de los intereses nacionales. Pero Lucio, corríjame si me equivoco, el presidente de la Asamblea fue designado para terminar este periodo hasta el 24 de mayo, dado los efectos de la muerte cruzada. Y esto está consagrado en la Constitución. Debería de serse así. Lo de las comisiones podría entenderlo que es por 2 años, pero lo del presidente de la Asamblea y sus vicepresidentes no debería ser así. Bueno, eso habrá que analizarlo y en todo caso, pues, repito, en la Asamblea lo que manda son los votos, esa es la realidad. Lo que podría ocurrir es ratificar a los que fueron nombrados, o si es que hay una nueva correlación de fuerzas, podría haber cambios en la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Yo pienso que es una buena alerta, un buen punto el que usted menciona, y vamos pues a analizarlo con otros asambleístas para comenzar a esgrimir alternativas valederas en esta dirección. Sí, porque está bien, el presidente de la Asamblea estaría dentro de la nueva conformación de fuerzas, pero los vicepresidentes no, y también hay una parte de ese conglomerado de asambleístas que construye que se sintieron de una manera relegados en las designaciones pasadas. Probablemente el reacomodo se viene y debería ser lo lógico, ¿no? Me parece que sí, podrían las comisiones reajustarse, especialmente aquellas que no han trabajado adecuadamente, y el país exige cambios, por ejemplo, en reformas
al Código Orgánico Integral Penal, que no se ha visto un trabajo adecuado. Y así, pues, en algunas otras comisiones podría haber una reestructuración que sea beneficiosa a los intereses del país. Y en eso debemos trabajar en estos próximos días. ¿Cómo ve usted? Todavía el Consejo Nacional Electoral no ha remitido al seno de la Asamblea, no ha proclamado los resultados y por ende el Ejecutivo no ha enviado a la Asamblea los textos que sostienen el resultado de la consulta popular. ¿Usted es de la idea de que el cuerpo legislativo del cual usted forma parte, Asamblea Nacional, está en plena capacidad de, recibiendo ese proyecto, hacer las modificaciones pertinentes para pulir esa ley, o creen que el mandato popular es inexorablemente cierto y que debe cumplirse a rajatabla? A ver, una vez que se proclamen los resultados de la consulta popular, que ojalá sea lo más rápidamente posible, comparto que el Consejo Electoral se está demorando demasiado. El presidente de la República tiene 5 días para enviar los proyectos de ley a la Asamblea, y en la Asamblea tenemos 60 días para aprobar esos proyectos de ley. El mandato es inexorable, el mandato hay que cumplirlo. Los asambleístas no podemos decir no estoy de acuerdo con este proyecto de ley y no lo apruebo. Lo que podríamos hacer los asambleístas, si cabe el caso, es tratar de mejorar el enunciado por parte del presidente de la República, pero solamente en la forma, solamente en la semántica, en la parte literaria. No podemos en lo de fondo hacer ningún cambio. Igualmente, el presidente de la República tiene que ceñirse de manera estricta a lo aprobado por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Así es como debemos obrar los asambleístas, y por eso pues no estoy de acuerdo con algún asambleísta correísta que habría mencionado que ellos no estarían de acuerdo en aprobar alguno de los proyectos de ley. Eso sería irse en contra del mandato popular, y eso no debemos y eso no podemos hacer los asambleístas. Oiga, y una pregunta cortita: ¿cómo va la escritura del libro que tiene ofrecido? Pues ya está muy demorado, Lucio. Sí, en este año, sí, por favor, hemos de estar conversando. Tenemos que decir unas cuantas verdades que todavía, pues, el pueblo ecuatoriano no las conoce a fondo, sobre el 21 de enero del 2000 y también sobre el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, porque ahí comenzó la debacle del país. El pueblo tiene que conocer los nombres de los generales traidores, de los generales del mando militar, del vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, del general Luis Aguas, del general Hernán Ayala, que son los que, al quitarle el respaldo, comprados por la oligarquía, especialmente la bancocracia ecuatoriana, se cayó el gobierno y ahí comienza la debacle. El Ecuador debería estar a pocos pasos de convertirse en un país del primer mundo. Hoy estamos en el último mundo. ¿Y por qué digo un país del primer mundo? Porque crecíamos cerca del 9%. Porque éramos el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibíamos. Recibíamos más inversión que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina. Estábamos a las puertas de firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y las inversiones en el Ecuador se hubieran multiplicado por 15, como se multiplicaron en Chile, en Colombia y en Perú, luego de la firma de esos acuerdos comerciales. Y estaría ya funcionando la refinería de Jaramicó, según la cual estaríamos exportando derivados del petróleo y ahorrándole al erario nacional sobre los 4.000 millones de dólares. Definitivamente el Ecuador estaría a las puertas ya no de ser un país del primer mundo, y no hay una situación desastrosa. No adelante más, Lucio, que después nos van a comprar el libro. Le paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. ¿Cómo está, coronel? Yo agregaría un capítulo más, y es el caso Polit. ¿Por qué? Porque dice el expresidente Rafael Correa que ustedes exigieron que encabece esta terna para Contralor, precisamente con Carlos Polit. ¿Cuál es la verdad al respecto, coronel? A ver, la verdad, ecuatorianos, es que yo
a diferencia de Rafael Correa, no le miento al país. Yo no niego a mis funcionarios. Carlos Polis fue funcionario en mi gobierno, como ya se ha mencionado y como ya lo he dicho, fue gobernador de la provincia del Guayas, fue secretario de la presidencia, no de la administración pública, fue encargado del Ministerio de Bienestar Social. Y en esas tres funciones, mientras era Contralor de la República, el doctor Genaro Peña, no hay una sola denuncia en contra de Carlos Polis. Es más, ecuatorianos, mi gobierno, y es de una de mis satisfacciones, es el único, al menos de las últimas décadas, que no tiene un ministro preso por ladrón o un ministro o alto funcionario prófugo por corrupto, como tienen todos los gobiernos hasta la época actual. No hay gobierno que no se libre de haber tenido por lo menos un ministro que ha estado por los techos por actos de corrupción. ¿Cuándo se da, coronel, esta ruptura con Carlos Polis? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta o perciben que no estaban haciendo el trabajo que se debía como Contralor? A ver, el señor Carlos Polis, repito, nunca fue Contralor en mi gobierno. No, el señor Carlos fue nombrado Contralor por Rafael Correa. Es cierto, de una terna enviada por el Congreso de la República, porque así era el procedimiento descrito en la Constitución vigente de 1998. Pero si Rafael Correa no le conocía mucho a Polis, primero, ¿por qué lo nombró? Podría haber escogido al segundo o al tercero de la terna. Después, en el año 2008, cuando hubo la Asamblea Constituyente destituyó a varios funcionarios nombrados por el Congreso Nacional. Pero Correa ratificó a Carlos Polis en el año 2008 y ya era suficiente para que le conozca. Y si no lo conocía, el presidente Rafael Correa, a través de su Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de bolsillo, lo volvió a nombrar sacando 100 sobre 100 en el supuesto concurso, cuando todos sabíamos que Correa colocaba a dedo utilizando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y así ponía a su propio fiscal, ponía a su propio contralor para que tape las fechorías de su gobierno y para que persiga a la oposición, y así nombró también a los miembros del Consejo Nacional Electoral para ganar con fraude las elecciones. Rafael Correa y los correístas deben asumir su responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad porque Carlos Polis fue funcionario de mi gobierno. Así es. Durante los 10 años que Carlos Polis fue contralor, jamás le llamé a Carlos Polis, jamás pisé la Contraloría, jamás colocamos ni siquiera un conserje en la Contraloría. Es más, rompí relaciones con Carlos Polis porque yo denuncié públicamente que no estaba de acuerdo con el procedimiento del Contralor, específicamente el caso conocido como Patiño Videos, cuando el gobierno mintió al país y al mundo diciendo que no va a pagar la deuda externa, y delante de los tenedores de deuda externa ecuatoriana que eran de Venezuela, les decía pero que sí iban a pagar la deuda. Al decir que no van a pagar la deuda, bajaban los intereses de la deuda, ellos compraban la deuda a precio rebajado y se ganaban varios millones de dólares. Lo decía Patiño, y eso lo conoció públicamente el país. Yo denuncié que eso era una estafa, que se utilizaba la imagen del país para delinquir, para estafar a unos que no tenían la información de lo que iba a hacer el Ecuador y para beneficiar a otros con información privilegiada, y que eso iba a afectar a la imagen del país, como efectivamente ocurrió, porque en los préstamos posteriores no subieron los intereses porque estaban ante un país tramposo. Quiere decir que no había delito, que no había perjuicio para el Estado. Entonces rompí relaciones. Estoy hablando de marzo, al mes siguiente de haber sido nombrado Polis, marzo del año 2007. Y ahora que ya no está en el poder Polis, he mencionado que puedo recomendarle a Polis que se declare, si es que la ley lo permite, testigo protegido, para que colabore con información verificada, para que tenga una colaboración eficaz, y de esa manera
se levante, destape todo el saqueo que hubo al país durante los 10 años de Rafael Correa y se pueda recuperar la plata que se robaron. Efectivamente, y a eso iba, coronel, usted cuando conforma este movimiento Sociedad Patriótica, que luego se convierte en partido, una de las personas cercanas, entre otros, fue precisamente Carlos Pollitt. En el mes de julio, coronel, ya sale la sentencia en los Estados Unidos, o la condena en todo caso para Carlos Pollitt, y usted que fue un amigo cercano, ¿cuál es la reflexión que le queda en el camino? Así es. Mire, yo he mencionado y me ratifico que cuando están en el poder sobran amigos. Cuando están en desgracia, ningún amigo se asoma. Y si tengo la oportunidad de ir a los Estados Unidos y de visitarle a Carlos Pollitt, lo haré como una acción humanitaria, como una acción pues de, no sé, de amistad anterior. Pero volviendo al tema de Carlos Pollitt, ¿por qué es que Correa lo ratifica con la Asamblea Constituyente? Porque Carlos Pollitt desvaneció una glosa, si no me equivoco, de alrededor de 22 millones de sucres que tenía Rafael Correa por no haber desempeñado adecuadamente un puesto en el Ministerio de Educación en un convenio, me parece que es con el BID, en donde le pagaban $1,300 mensuales a Correa y nunca trabajó. Entonces por eso le estaban glosando esa cantidad, y como la moneda era en sucres en esa época, los $1,300 los sucretizaron y esa glosa la desvaneció Carlos Pollitt. Eso también es público, esto es notario, esto es conocido por los ecuatorianos, así que no deben los correístas lavarse las manos, tienen que asumir su responsabilidad, así como yo, pues a diferencia de ellos, no niego a mis funcionarios, pero también reafirmo que en mi gobierno no hay un solo ministro preso o prófugo de la justicia por actos de corrupción, como ha habido en todos los gobiernos antes y después del de Lucio Gutiérrez. Muy claro, coronel, y muchas gracias. Que tenga buen día, coronel Lucio Gutiérrez. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles, muy buenos días y siempre a la orden de I-99. Un gusto, presidente, un gusto. Que tenga buen día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos 099-260.